Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan en este día, en este curso bíblico, Historia de Salvación, la Biblia para la vida. En este programa el día de hoy tendremos algo muy especial programado para todos ustedes. Y es que justamente en esta semana en la que grabamos este video, estamos celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante para nosotros los creyentes, los católicos, en el que recordamos, celebramos y hacemos de nuevo presente los grandes misterios de la salvación en nuestro Señor Jesucristo, su pasión, su muerte y su resurrección. Hoy particularmente en este curso, en esta clase, nos centraremos en ese gran misterio de la Pascua del Señor, del paso de esa muerte ignominiosa, dolorosa, pero una muerte que trae como fruto nuestra salvación y nuestra redención. Y por eso es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, aquel que viene a salvarnos a todos nosotros del pecado. Y por eso esta semana debe ser muy significativa para ti y para todos nosotros. Qué lindo que esta Semana Santa pueda dejar huella, marcar un hito en tu vida, en nuestra vida, para que realmente por nuestra parte, podamos propiciar ese encuentro con el Señor, un encuentro que pueda renovar tu vida, tu historia. Y recuerda que cuando cambiamos nosotros, cambia también nuestra familia y nuestros seres queridos. Y por eso qué lindo que podamos decir de corazón, Señor, yo creo en tu resurrección. Y es lo que justamente vamos a meditar un poco en torno a este tema pascual tan interesante y sobre todo para poderlo aplicar a nuestra vida, porque la Biblia es para la vida. Y por eso tenemos que decirlo como les decía de corazón. Señor, yo creo en tu resurrección y porque creo en ella sé que tú puedes renovarme, puedes restaurarme, puedes cambiarme, puedes hacer de mí un hombre nuevo, una mujer nueva, pero qué lindo también poder decir, puedes hacer de nosotros una familia nueva, una comunidad nueva, una parroquia nueva, en fin, una iglesia nueva, restaurada. Y qué lindo poder iniciar entonces con unas palabras muy hermosas del Papa Francisco. Él nos va a decir en sus palabras que vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios. Y es una lógica que él va a decir que es de la cruz, que no es ante todo como, es decir, sí, es verdad, es realidad esa parte de la pasión del Señor, pero ante todo no la debemos entender solamente en el dolor y por ende la muerte, sino que debemos de verlo desde la óptica, desde el amor. Y él va a decir, desde el don de uno mismo, que así como el Señor da su vida, nosotros también podemos dar la nuestra en el servicio, por ejemplo, a los demás. Interesante esta frase tan hermosa del Papa. Esta la hemos tomado de su Twitter. Él allí da algunas ideas muy especiales. Por ejemplo, él allí ha dado un mensaje hace poco, ha estado hospitalizado por problemas de salud y es un modo de poder llegar a muchas personas. Qué lindo también ir descubriendo lo que los santos nos dicen sobre la Semana Santa, estas palabras de un santo que se llama San José María Escrivá de Balaguer. Y él nos va a decir lo siguiente: la Semana Santa no puede reducirse a un mero recuerdo, es decir, a algo que ya pasó, ¿no es cierto? Ya que es la consideración del misterio de Jesucristo que se prolonga en nuestras almas. Miren qué interesante. Ojalá que en esta presentación del día de hoy podamos nosotros identificarnos con Jesús y descubrir que la Semana Santa es un llamado que Él nos hace a estar más cercanos a Él, a tenerlo muy presente en nuestra vida. Y por eso Él va a decir San José María que el cristiano está obligado a ser alter Christus, es decir, otro Cristo, pero más aún va a decir el mismo Cristo. Y por eso esa imitación del Señor se da también en esa humanidad de Él que se entrega por todos nosotros. Y por eso qué lindo podamos descubrirlo en todo lo que hagamos en esta Semana Santa, como en las procesiones, en el Vía Crucis, en la participación en las diferentes liturgias, ir descubriendo cómo ser otro Cristo, cómo podemos ser el mismo Cristo, el ungido, porque recuerda que tú también eres el ungido del Señor por el bautismo. Y por eso es importante que nos preguntemos, mis hermanos, pregúntate, reflexiona un poco,
Para ti, ¿qué significa la Semana Mayor? Tú miras, hermano Samuel, ¿qué es esa pregunta? Pues justamente tenemos que partir de lo que representa para ti. Y es que justamente es muy común entender la Semana Santa no en este contexto de fe, o más aún dentro de nuestra vivencia como creyentes, pero desde un punto de vista un poco tergiversado. Y fíjate que en algunos lugares le llaman incluso la Semana de Turismo. Y ante eso uno podría preguntarse, ¿cómo puede uno vivirla mejor? Si nosotros somos seguidores de Jesús, somos creyentes, somos hijos suyos, somos cristianos, miembros de la iglesia, estamos llamados a vivir de una manera diferente. Por eso la llamamos Semana Mayor. Mis hermanos, esta debe ser una semana distinta a las demás. Desde el Movimiento Apostolado de Reparación y desde la comunidad de siervos reparadores, te invitamos a que esta semana sea una semana reparadora también, uniéndonos a esos misterios de Jesús como los vamos a ver, poderlas vivir de, con un matiz de profunda espiritualidad. Y es el reto que te ponemos para esta semana. Y no es un reto de TikTok, es el reto del cielo. Es el reto que el Señor te quiere proponer a ti, que la iglesia te propone y que desde nuestro movimiento queremos lanzarte para que realmente sea lo que es la semana más grande del creyente, la semana mayor, la semana santa. Y estas preguntas, evidentemente, no son para responderlas acá. Es como la punta del iceberg, por así decirlo, es el anzuelo que se lanza para que nosotros no caigamos en la trampa, sino por el contrario nos demos cuenta de que trampas, por ejemplo, nos pone el maligno. Mis hermanos, es una semana para reflexionar. Y qué lindo entonces continuar esta charla haciendo hincapié en algunos misterios de esta Semana Santa que son muy importantes. Pero les vamos a proponer hacerlo de la mano del Papa Francisco. Él, en una audiencia general, esta que hace los miércoles, hace algunos años, en el 2015, nos habla un poco en torno a estos tres sagrados días. Y con él los invito entonces a explorar ese profundo significado. Evidentemente es una aproximación, no es algo muy profundo por el tiempo. Ustedes saben que nuestro tiempo es limitado, por lo tanto vamos a reflexionarnos en algunos puntos detallados y puntuales. Partamos entonces del Jueves Santo, estos grandes misterios de nuestro Señor. El Papa allí dijo lo siguiente, lee conmigo y escucha, por favor. El Evangelio de esta celebración, es decir, del Jueves Santo, al recordar el lavatorio de los pies, expresa el mismo significado de la Eucaristía bajo otra perspectiva. Jesús, como un siervo, recuerden que él se ciñe, toma allí una toalla para verter sobre los pies de sus apóstoles agua, en un signo muy profundo. Cuando llega a Simón Pedro y llega allí, voy a leer mejor lo que dice el Papa. Jesús, como un siervo, lava los pies de Simón Pedro y de los otros 11 discípulos, ¿verdad? Con este gesto profético, él expresa el sentido de su vida y de su pasión. Miren qué lindo. Como servicio a Dios y a los hermanos. Imagínate lo que nos acaba de decir el Papa. Ese acto de lavar los pies es una expresión de lo que Él es y de lo que ha hecho con ellos. No solamente es el signo que está allí presente y que, por ejemplo, lo vemos nosotros representado en la bella liturgia de la Cena del Señor del Jueves Santo, cuando el sacerdote de igual manera se inclina con toalla en mano, ceñido su túnica, lava de nuevo los pies de personas representativas de la comunidad o como vemos ese gesto bellísimo del Papa cuando va a las cárceles o a los lugares apartados, representando esa iglesia en salida que él nos llama. Y ese gesto tan hermoso es una representación de lo que es el mismo Jesús, el servicio a Dios, al Padre y esa entrega a Él que se da a los demás. Y es que no son dos cosas separadas, mis hermanos. Si nosotros realmente somos seguidores de Jesús, verdaderos apóstoles de su Sagrado Corazón, tenemos que tener esa conciencia, esa certeza del llamado también al servicio. Porque, como veíamos atrás, debemos ser imitadores del Señor, ¿recuerdan? Y es que mira lo que él dice.
en esta cita bíblica que recoge el Papa. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y qué lindo que en esta Semana Santa nosotros podamos tomar conciencia de ello y en este punto de reflexión preguntarnos, ¿ese servicio que nosotros damos es auténtico, es cordial, es ameno? ¿Ese servicio realmente se entrega como lo hizo Jesús? Hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y es un servicio, mis hermanos, que se traduce en nuestra cotidianidad, en nuestras familias, allí, en nuestros seres queridos. Y por eso vayamos a lo que dice el Evangelio de San Juan, justamente el que se va a leer ese día, en el capítulo 13, pero particularmente deteniéndonos en el versículo 4 del quinto, que nos lo remite la cita textual. Dice, Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante entonces, mis hermanos, guardar el corazón en estas palabras, ceñirnos el manto, secar con la toalla, ponerse al servicio de los demás, ponerse a lavarle los pies de los apóstoles. Y por eso hagamos propio esta ceremonia tan hermosa del Jueves Santo. Y por eso te invito a que desde allá busques en tu parroquia o en la parroquia más cercana a tu casa o donde tú te sientas bien y cómodo, la programación de la Semana Santa. Esta liturgia particularmente tiene muchos signos, entre ellos, por ejemplo, la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y también el mandamiento del amor. Qué lindo que puedas también preparar cada uno de estos días santos con la meditación previa, por ejemplo, de las lecturas, conociendo un poco más de lo que se va a hacer durante la ceremonia, durante esa liturgia. Por ejemplo, ¿sabías que el Viernes Santo, este justamente digamos a continuación, no se celebra Eucaristía, por ejemplo? Es el único día al año que no se consagra las especies del pan y del vino. Y todo ello va a encerrar un profundo sentido, porque, por ejemplo, también en esta ceremonia es cuando veneramos la Santa Cruz, ¿recuerdas? Con un beso. Es un gesto de adoración a este madero glorioso que por medio del cual el Señor nos da vida y vida en abundancia. Por su parte, el Papa nos va a decir que el Viernes Santo eh, es una invitación a unirnos a ese misterio de la pasión y muerte del Señor, que sabe entregarse hasta el final. Pero particularmente en una palabra muy importante, está cumplido, el cumplimiento, el Salvador que cumple su misión, pero que continúa, como veremos. Leo lo que dice el Papa. En los últimos instantes de vida, antes de entregar el Espíritu al Padre, Jesús dijo, está cumplido. Y el Papa se pregunta, ¿qué significan estas palabras? Es decir, que Jesús haya dicho que está cumplido. Y miren algo que nos dice el Papa tan hermoso. Significa que la obra de la salvación está cumplida, que todas las escrituras encuentran su plena realización en el amor del Cristo, Cordero inmolado. Miren que aquí está hablando una expresión, todas las escrituras. Estamos en un curso de historia de salvación en el que estamos recordando, por así decirlo, la mano de Dios. ¿Cómo ha sido esa gracia de nuestro Señor, del Padre Celestial, que ha dirigido y guiado la historia del pueblo de Israel y cómo se ha manifestado a ellos y el pueblo cómo ha respondido a ese llamado? Pero fíjate que con Cristo vienen a cumplirse todas esas promesas del Antiguo Testamento. Y por eso dice que la obra de salvación está cumplida, porque en Jesucristo, en su persona, viene a cumplirse todas las promesas, todas las alianzas. Jesús con su sacrificio transformó la más grande iniquidad en el más grande amor. La más grande iniquidad, Dios hecho hombre, muerto a manos de los hombres, sacrificado, pero a voluntad de Dios, entregado en manos de los hombres. Pero eso se transforma, mis hermanos, en la muestra y en el signo del mayor amor que tú y yo hemos podido experimentar. Dios hecho hombre, Jesucristo, se entrega totalmente por ti y por mí. Y quiero que leamos también
¿A qué se refiere el Papa Francisco particularmente en las Escrituras? Porque recuerden que toda, toda la teología, todo lo que nosotros podamos conocer, saber del Señor, de Dios, todo lo que la Iglesia puede decir de Él, se basa en las Sagradas Escrituras. Y es la importancia de conocerlas y por eso la importancia también de participar en estos cursos bíblicos. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Esa es una de las palabras que meditamos también los viernes, en las 7 palabras. Había allí un jarro lleno de vinagre y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido. E, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y uno podría preguntarse en nuestra vida, ¿cómo está cumplida la palabra de Dios? Recuerden que su mensaje es salvador, sus palabras son salvación. Y por lo tanto, cuando nosotros nos dejamos penetrar por ellas, esas palabras de vida, toda nuestra historia puede cambiarse y renovarse. Y es lo que le decía Nicodemo, ese nacer de nuevo. Y por eso, preguntémonos en esta semana qué cosas debemos dejar que el Señor termine en nosotros, para que nosotros también podamos decir el Viernes Santo, Señor, todo está cumplido. Qué lindo que le podamos decir, haz tu obra en mí. Y luego allí pasamos a un día muy importante, es el Sábado Santo, pero particularmente vamos a centrarnos en esta presentación de hoy en la noche del Sábado Santo, en el que ya podemos cantar el aleluya de Jesús que resucita por nosotros. Y por eso nosotros podemos decir también como sus apóstoles, yo creo, Señor, en tu resurrección. Y es que si Jesús resucita, nosotros también vamos a resucitar con él. Resucitemos una nueva vida, ¿no te gustaría? Y dice el Papa Francisco al respecto. La piedra del dolor fue removida dejando espacio a la esperanza. En un lenguaje metafórico, Jesús en el sepulcro fue enterrado y allí corrieron una gran roca, porque era la costumbre de esa época enterrar en algunos sepulcros. Y justamente se cerraban con puertas, pero esa puerta cerrada representa también el dolor de la muerte. Estoy enterrando a mi ser querido. En este caso, imaginémonos a la Virgen María dejando allí el cuerpo santísimo de su Hijo Jesús. Cuánto dolor, pero fíjense, con la resurrección esa piedra es removida y con ella marca un hito de esperanza. No todo está perdido, por eso la muerte no tiene la última palabra. Y ahí está, mis hermanos, en esta esperanza, en palabras del Papa, el misterio de la Pascua. En esta santa noche, es decir, el sábado, nos entrega la luz del resucitado. ¿Quién nos la entrega? La iglesia. Para que en nosotros no esté la nostalgia de quien dice a estas alturas, sino la esperanza de quien se abre a un presente lleno de futuro. Un presente lleno de futuro, mis hermanos. Y es que esa es la esperanza que viene a traernos nuestro Señor Jesucristo. Una esperanza que no defrauda, una esperanza que viene a traer vida. Y por eso termina diciendo, Cristo venció la muerte y nosotros con él. Y fíjate que ese domingo, ya saltamos al domingo, vamos a leer, a escuchar, perdón, el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Unos versículos muy hermosos que van del 1 al 9, pero quisiera que nos detuviéramos particularmente en este curso bíblico en los versículos sexto y octavo, al sexto al octavo, en el que nos va a situar justamente cuando María llama a los apóstoles porque ya no ha visto el cuerpo de Jesús en el sepulcro y llamándolos llega entonces Simón Pedro y escuchemos lo que pasa. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No los lienzos, sino enrollados en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ver y creer.
Y es lo contrario que decimos normalmente, ¿no? Como en palabras de Tomás, ver para creer. Pero por el contrario tenemos el don de la fe, que nos permite ver, pero al mismo tiempo creer. ¿Y a qué me refiero con ver? No solamente con nuestros sentidos, sino también con los sentidos del corazón. Porque si con el corazón realmente creemos que Jesús ha vencido la muerte, Él en nosotros podrá cumplir esa promesa que podremos resucitar con Él una vida nueva. No solamente cuando el Señor nos llame, sino también cuando en este mundo nos esforzamos por cumplir su palabra, por hacer en todo su santa y divina voluntad. Por eso, mis hermanos, los invito a continuar creyendo, a continuar orando, a continuar reflexionando todo esto que hoy el Señor nos quiere transmitir a través de su palabra. Y finalmente nos va a decir el Papa que nuestra vida no acaba ante la piedra de un sepulcro. Nuestra vida va más allá, con la esperanza en Cristo que resucitó precisamente de ese sepulcro. Como cristianos, estamos llamados a ser centinelas del mañana. Miren que guarda ese mismo sentido de esperanza, que saben distinguir los signos del resucitado, como lo hicieron las mujeres y los discípulos que corrieron al sepulcro al alba del primer día de la semana. ¿Y cuáles son los signos del resucitado en tu vida? ¿Cuáles son esos signos, mis hermanos? Yo quisiera preguntarles hoy. ¿Cuáles son esos signos que no nos hacen perder la esperanza de un futuro mejor frente a la adversidad, frente a la dificultad? Y eso es justamente lo que viene el Señor a transmitirnos, ojalá en esta Semana Santa. Tener una mirada de resucitado y no de muerte, porque el Señor viene a traernos vida. Muy bien, para mayor facilidad de todos ustedes, ya tenemos la luz, porque Jesús es la luz, ¿no es cierto? Y viene a traer luz en medio de las tinieblas. Y es que hoy estamos transmitiendo desde la hermosa ermita de San José, en nuestro monasterio San José, aquí en Santa Rosa de Cabal, de los siervos reparadores. Continuamos entonces con esta presentación del día de hoy, con este mensaje tan hermoso de seguir creyendo en esa resurrección del Señor, pero más que creer, llevarla a nuestra vida, porque recuerden que la Biblia es para la vida. Ahora los invito a continuar ya no meditando en torno a lo que el Papa nos menciona, sino que un poco en detalle, porque es importante también conocer algunos puntos en torno a lo que significa la Pascua, que recuerden que este también es un proyecto de formación para todos ustedes, y es importante que tengamos unas bases sólidas y podamos reconocer en ellas también la importancia y el sentido de todo lo que estamos celebrando. Por eso, en el contexto de nuestro curso Historia de Salvación, debemos reconocer que justamente, valga la redundancia, la Pascua de Jesús debemos entenderla también en un sentido de historia de salvación, como lo vamos a ver a partir de unas enseñanzas de este profesor Morán, Rubio Morán, en su libro La historia de la salvación. Y es que fíjense que todo lo que hace Jesús, todo lo que dice, todo lo que él significa es salvación. Él nos va a decir de estas maneras: Jesús de Nazaret, su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección, constituyen el centro de la historia de salvación. Por eso en nuestro curso hemos iniciado justamente con el Génesis, con la creación, porque partiremos de todos estos hechos importantes a lo largo del Antiguo Testamento para terminar como culmen, como piedra angular, como lo dice Jesús, en su misma persona, porque Él es el centro de la historia, es el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia. Por lo tanto, el centro de la historia de salvación. Eh, este autor Rubio nos va a decir que la muerte de Jesús tiene carácter entonces pascual, tiene un sentido pascual. Recuerden que Pascua significa paso. ¿Y qué es la Pascua? Justamente viene de esa celebración que Dios, Yahvé,
le pide a los israelitas cuando los libera de la esclavitud en Egipto para conmemoración de todas las generaciones. Y por eso viene a representar en Jesús que Él es ese nuevo sacrificio, ese nuevo cordero, el nuevo cordero pascual. Y por eso dice este autor, en realidad se trata de su Pascua personal, de su paso de este mundo al Padre. Entonces, entender la Pascua en Jesús es entender su muerte como el paso a la vida, del paso de la muerte a la vida. Deja este mundo para encontrarse de nuevo con el Padre. Y por eso se trata de su sacrificio, se trata de su inmolación expiatoria, la expiación, y lo hace como Cordero Pascual. Y por eso nosotros vemos normalmente representados durante estos días en nuestras parroquias, en las iglesias, ese signo del corderito que me encanta a mí personalmente, y un corderito que algunas veces lo vemos con algunas heridas, como por ejemplo representando esa lanzada al corazón de Jesús. Y justamente es ese cordero pascual. Ya no necesitamos más sacrificios como el pueblo de Israel. El sacrificio de Jesús viene a rescatarnos del pecado de una vez para siempre. Pero un sacrificio que también, del cual nosotros podemos participar y hacernos partícipes de su inmolación por nosotros. Y particularmente quisiera que nos detuviéramos en el pasaje del capítulo 13 de San Juan, en los tres primeros versículos de este capítulo. Y mira lo que dice al respecto de lo que acabamos de decir. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Qué linda esa expresión, nos amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregar. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios, y a Dios volvió. Entonces, fíjate lo que acabamos de decir en las palabras de este autor, Morín. Es Jesús que quiere, que desea entregarse. El Cordero indefenso viene a convertirse entonces en instrumento de redención para todos nosotros. Entonces vamos un poco entendiendo en qué consiste el sentido de esto de la Pascua, ¿verdad? Ese paso ya no de Egipto como los israelitas hacia su liberación, pasando por el desierto. Ya se cumplen todas esas promesas en Jesucristo. Y dice él también, en este momento supremo, Jesús cumple en plenitud la misión que se le había encomendado. Está hablando esa Pascua entendida como la muerte, la entrega de su vida. La cumple en el amor a los hombres y al Padre. En este momento supremo, en, en esta que es su hora, recuerden lo que acabamos de decir, Jesús lo ha cumplido todo, como lo decía también el Papa Francisco, ¿recuerdan? En ella realiza plenamente la salvación de los hombres. Y por eso llamamos nuestro Salvador. En estos días, mis hermanos del Trigo Santo, no nos limitemos a conmemorar la pasión del Señor. Estas son palabras del Papa Francisco, sino que entremos en el misterio. Y entonces vamos descubriendo un poco en qué consiste ese misterio del Señor, los sagrados misterios, que lo entendemos como la Eucaristía, evidentemente, pero también los misterios de la vida de Jesús, particularmente en esta semana meditando en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Pero no podemos quedarnos justamente en la cruz del Señor, debemos pasar también a la luz, porque si bien San Pablo ha dicho a la luz por la cruz, debemos considerarnos también salvados y redimidos. Y por eso, qué lindo usar una expresión, pecadores redimidos. Es verdad, pecamos y esa es nuestra natural condición como seres humanos, el pecar. Pero es que no nos quedamos en el pecado, es decir, no nos quedemos en el dolor. Debemos también considerarnos redimidos, salvados por la sangre de Cristo. Podemos ir a la luz,
una luz eterna, gozosa, el esplendor de la verdad que es Jesús. Imagínense eso, mis hermanos, un gran regalo, el don de Dios. Como acá que estoy viendo el sol, es ese Jesús que sale de lo alto, pero el ocaso de la vida viene también a representarnos de que si bien el Señor muere en la cruz, al tercer día resucitó. Pues bien, mis hermanos, qué lindo que en esta Semana Santa, que sea una semana reparadora, podamos adentrarnos en estos grandes misterios. ¿Para qué? Para justamente, mire lo que nos dice el Papa, y sigo leyendo su cita. Hagamos nuestros sus sufrimientos, sus actitudes, como nos invita a hacer el apóstol Pablo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. ¿Y cómo podemos materializar eso? Justamente, si queremos hacer que la Biblia sea para la vida, para nuestra vida, nosotros también debemos ceñirnos, repito, tomar esa toalla de nuestras manos y lavar los pies a nuestros hermanos. Es decir, imitar a Jesús en el servicio, imitar a Jesús en esa entrega generosa, sin importar los límites, sin importar el qué dirán, sin importar quizás nuestro cansancio, mis hermanos. Imitemos la vida de los santos que se desgastaron siempre por el Cordero de Dios. Y entonces podremos nosotros cantar el aleluya, podemos nosotros celebrar unas felices Pascuas, pero justamente cuando hacemos propio nuestro, la vida de Cristo. Esa es la condición que quizás nos propone hoy el Papa Francisco. Feliz Pascua será este 2023 si nosotros realmente nos comprometemos a imitar verdaderamente a Cristo en el servicio, en la entrega, repito, en el amor. Que eso es lo que es eso lo que lo movió al fin y al cabo a dar su vida por nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, desde el apostolado de reparación y desde las comunidades de siervas y siervos reparadores, queremos desearles a todos ustedes unas felices Pascuas, llenas de muchas bendiciones, llenas de mucha gracia, de mucha felicidad, de mucha paz, de mucho gozo, de mucha unidad en tu familia, para que podamos entregarle al Señor todo lo que somos, nuestra propia historia de salvación, en este curso que estoy seguro perseverarás de historia de salvación, la Biblia para la vida. Dios los bendiga, muchas gracias. Con ustedes, el hermano Samuel. Los esperamos en nuestra próxima cita. Todos los lunes, lanzamiento oficial aquí en YouTube, página, en nuestro canal Apostolado Mundial de Reparación. La cita todos los lunes de 7 a 7 y media, 8 de la noche. Comparte con tus seres queridos, con tu familia, con tu comunidad y te invitamos a perseverar en este camino de reparación. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.